Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta hermosa noche ya. Amén, por su misericordia, porque Él en su gracia nos permite una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes aquí en el programa Santidad a Jehová. Amén. Les saluda con mucho cariño la hermana Yari en esta preciosa noche de este día que el Señor nos da, 24 de septiembre, amén, del año de gracia 2020. Sabemos que el Señor está con nosotros, amén, que su presencia está con nosotros y que todavía su palabra poderosa nos sigue hablando a los corazones para que vengamos prontamente a Él. Sabemos que los tiempos son cortos, amén, y queremos aprovechar el tiempo, amén, compartiendo la palabra del Señor hasta que Él nos permita, amén. Les saluda con mucho gusto, una vez más lo repito, la hermana Yari, amén. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por este día que Él nos da, amén. Antes de empezar vamos a hacer una oración, amén, pidiéndole al Señor que Él tome el control de todo lo que hemos de hacer y que todo sea para la gloria de su precioso nombre, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche que tú nos das, Señor, por permitirnos estar una vez más, Señor, realizando, Señor, este programa, Padre, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche te glorifiques, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado, que solamente tu presencia llene este lugar, Señor, reines en cada corazón, Señor, llenes, Señor, este lugar y cada hogar, mi Dios, cada lugar en donde cada uno de los que nos estén oyendo, mi Señor, que solo tu presencia llene, Señor, los corazones, llene, Señor, las casas, los hogares, Señor, las vidas, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor, en los lugares donde se ha de escuchar tu poderosa palabra, mi Señor. Quita todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, todo aquello en lo que hemos ofendido tu nombre, Señor. Limpia, Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre, Padre, que todo lo que hagamos sea una ofrenda agradable para ti, Señor. Tú conoces la sinceridad de nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestra vida, Padre. Necesitamos de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo. No queremos oír la voz, Señor, de alguien. Solamente tu voz preciosa, Espíritu Santo. Hablando a nuestros corazones, redarguyendo, tocando, ministrando, sanando las heridas, Señor. Rompiendo cadenas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Padre mío, toda la gloria y la honra, Señor, te la damos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, amén, que ya se estén conectando, amén, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, donde quiera que nos estén escuchando, amén. Estamos aquí desde la casa en esta noche, amén. Reciban saludos de mi esposo, ¿verdad?, quien es el que me está ayudando, y de mis hijos también. Queremos saludar con mucho cariño a los pastores de la iglesia donde nos congregamos, la Iglesia de Dios, Manantial de Vida, que está situada aquí en Southampton, Pensilvania, amén. Los pastores son Leo y Alicia Herrera, amén. Que Dios bendiga a los siervos de Dios y a todos los siervos de Dios que nos estén escuchando, que el Señor les bendiga y los fortalezca, amén. Vamos a cantar una alabanza. Yo sé que usted se sabe esta alabanza y yo aquí estoy, ¿verdad? Y quiero cantarle al Señor, pero yo le invito a que usted también lo haga. Amén, que en el cielo se escuche una sola voz. Que usted también alabe al Señor conmigo, con esta alabanza, amén, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de gloria, Él merece que nuestros labios, amén, se abran, amén, alabando su precioso nombre, porque Él es digno y a Él le damos toda la gloria, porque gracias a Él son posibles todas las cosas. Nosotros nos levantamos, amén, hacemos muchas cosas, pero si Él no nos ayuda, si Él no nos da fuerza, si Él no nos permite, nada es posible. Por eso toda la gloria y la honra se la damos a Él. Él es el único digno de alabanza. A Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Nosotros solamente somos polvo en sus manos. No somos más que eso, sino polvo en las manos del Señor. Por eso
gloria es para el único Dios verdadero. Amén. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
el Hijo de Dios. Amén. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor por todas sus bendiciones. Amén. Y a Él solamente alabamos y exaltamos. Amén. Al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Sea toda la gloria y toda la honra por lo que Él hizo, por ese sacrificio perfecto en la cruz por cada uno de nosotros para darnos salvación. Aleluya. Si Él no lo hubiera hecho, estuviéramos perdidos en la condenación eterna, pero el Señor dio su vida en la cruz, derramó su sangre preciosa, sufrió el castigo por nuestros pecados y derramó su sangre para lavarnos, para lavar nuestra alma y que podamos nosotros estar con Él por la eternidad. Amén. Para todo aquel que no le ha aceptado, no le ha recibido en su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha pedido perdón, lo puede hacer en esta noche. Jesús es el único camino, la verdad y la vida que nos puede llevar al Padre y nos puede dar vida eterna. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, su capítulo 13. Amén. Vamos a ver, ¿verdad? Creo yo que es un pensamiento un poco corto, sin embargo, a veces la palabra del Señor, uno no puede controlar el tiempo. El que tiene el control de todo es el Espíritu Santo. El que habla nuestras vidas es el Espíritu Santo. Nosotros no somos nada delante del Señor. Si Él le place así usarnos, que así sea, pero toda la gloria y la honra se la damos a Él. Así que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor. Vamos a leer de Lucas capítulo 13, vamos a leer sus primeros 5 versículos. Amén. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar en la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor, para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que los Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Decimos amén a la palabra del Señor. Amén. El título de esta enseñanza que el Señor nos trae se llama Un llamado al arrepentimiento. Amén. Un llamado al arrepentimiento. Y esto es lo que en esta enseñanza nosotros vamos a ver, que el Señor Jesús les hace a esta multitud, a estas personas que están con Él, ¿verdad? En esta conversación. El Señor les está llamando a ellos, así como a toda la humanidad, durante todo el tiempo de la vida humana, y en estos últimos tiempos, más insistentemente, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Es necesario que todos los hombres nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es el llamado que el Señor Jesús hizo en ese momento y que lo sigue haciendo hasta este día. Gloria al Señor. En este año 2020, que ha sido un año realmente fuerte, realmente intenso, donde hemos visto ante nuestros propios ojos cómo la Escritura, las profecías se han estado cumpliendo. Amén. Sabemos que hay más profecía por cumplir. Amén. Y que el pueblo del Señor, antes de que seamos recogidos del Señor, quizás veremos más cosas más terribles. Entonces, por eso el Señor con
con mucha insistencia por el amor que tiene hacia nosotros, hacia la humanidad. Como dice la palabra del Señor, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, esa es la enseñanza. Si no nos arrepentimos, pereceremos en nuestros pecados. Es necesario hacer arrepentimiento prontamente. Esto no se trata de una religión, de una secta, de una lista de tradiciones que nosotros tenemos que realizar. Las tradiciones, las religiones no salvan en nada el alma del hombre, no pueden limpiar de pecado el alma del hombre. Solamente, aleluya, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que puede limpiar el alma del ser humano, el alma del hombre, de la mujer, del joven que quiera venir al Señor. En estos tiempos, aunque lamentablemente hay mucha gente que no quiere saber nada de la palabra del Señor, yo sé que el Señor está, ya estamos en la última cosecha, donde el Señor recogerá más almas, las últimas almas, antes de que Él venga por su pueblo. Amén. Así que compartamos la palabra de Dios. Amigo y amiga que me estás escuchando, esto no se trata de religión, no se trata de cierta iglesia, de cierta denominación. Se trata de que nosotros creamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y que podamos nosotros entender la palabra del Señor y el llamado que el Señor nos está haciendo, un llamado al arrepentimiento. Dice el versículo 1 donde leíamos que en ese momento estaban allí algunos con él y le estaban hablando acerca de los galileos cuya sangre había sido mezclada por las cosas por los sacrificios que Pilato había hecho. ¿Quién era Pilato? Pilato era el gobernador romano en ese entonces. El imperio romano fue un imperio que tuvo, ¿verdad? Bajo su mando quiso conquistar, quiso dominar muchas naciones y entre ellas al pueblo de Israel. Entonces ellos, ¿verdad?, le cobraban impuestos a los judíos y si ellos querían tomaban las cosas del pueblo hebreo y el pueblo hebreo, ¿verdad?, sufrió muchos años por causa del imperio romano. Y el imperio romano era un imperio que castigaba, ¿verdad? La vez pasada veíamos que ellos sacrificaban a la gente, los colgaban de una cruz. Ellos sacrificaban a la gente que eran rebeldes, que no querían someterse a la voluntad del imperio romano. Sacrificaban ladrones, sacrificaban personas que habían asesinado y sobre todo castigaban a los pueblos que no querían someterse al imperio romano. Entonces, estas personas platicando con el Señor le dicen de los galileos, ¿verdad?, que también habían sido asesinados bajo el imperio romano, que Poncio Pilato había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios que ellos ya estaban haciendo. En ese momento, quizás la intención de esas personas al contarle esto a nuestro Señor, posiblemente era otra su intención. Y ahorita vamos a ver cuál era la intención de ellos. Aunque el Señor lo sabía todo, ellos expresaban, ellos veían, ellos le expresaban al Señor lo que ellos habían visto y las cosas tan terribles que el pueblo estaba pasando bajo el imperio romano, que los crucificaban de una manera tan cruel. Entonces, dice el versículo 2, que el Señor les responde y les hace una pregunta. ¿Ustedes piensan que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
el Señor les hace una pregunta. Aquellos que han sufrido, que sufrieron, que fueron muertos en manos del Imperio Romano, ¿ustedes creen que ellos murieron bajo la mano de Pilato porque eran más pecadores? Posiblemente ellos no se lo habían dicho al Señor, pero el Señor nos revela lo que había en el corazón de ellos. El Señor les pregunta, ¿ustedes piensan que ellos eran más pecadores que ustedes? ¿Ustedes piensan que ellos cometían más pecados que ustedes? ¿Ustedes piensan que las cosas que esas personas, de las personas que murieron crucificados, los galileos, ustedes piensan que esas personas hacían cosas más desagradables delante del Señor? La pregunta del Señor era que si uno se ponía a pensar en un número de pecados, ¿ustedes piensan que posiblemente si ustedes hacen 20 pecados al día, ustedes piensan que ellos hicieron unos 100 pecados más que ustedes? ¿O que sus pecados eran más grandes que los de ustedes? Porque el Señor conocía la intención por la cual estos hombres le estaban contando al Señor. No era para informarles, no era para que el Señor viera la gravedad, lo cruel de esos asesinatos, sino que ellos pensaban que aquellos hombres que habían sido asesinados bajo el Imperio Romano, ellos pensaban que esas personas eran los más grandes pecadores en toda Galilea. Y el Señor, por sus palabras, nos revela cuál era la intención de ellos al preguntar. Que quizás ellos pensaban que esa gente era una gran pecadora, ¿verdad? Que en ese momento ellos se comparaban, las personas que hablaban con el Señor se comparaban con aquellos galileos. Entonces, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que el hombre o la mujer, el ser humano haya cometido, la paga de ese pecado es muerte. ¿Y quién en la historia de la humanidad no ha pecado? Todos nosotros hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Como todos hemos pecado, estamos apartados de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es puro, porque el Señor es santo, porque el Señor es 3 veces santo, Él es infinitamente santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Si a nosotros nos gusta deleitarnos en el pecado, entonces el Señor no tiene nada que ver en nuestra vida, porque Él aborrece el pecado, Él es santo. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Aparte de traer consecuencias en la vida diaria, en la persona de uno, el final es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Entonces, ellos lo que les trataban de decirle al Señor, por los grandes pecados de estos galileos, es por eso que les pasó esto. Porque a veces uno, ¿verdad?, se pone a pensar, ¿verdad? Bueno, uno dice, pues yo no tengo tantos pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no robo, porque yo no he matado a alguien, porque yo no he adulterado, yo no he fornicado, etcétera, etcétera. Uno puede, y uno a veces cae en el error de compararse con las demás personas y ver el pecado de los demás y poner la mirada en aquel que a nuestra opinión
está pecando más fuerte o más gravemente que nosotros. Y estamos equivocados. Para el Señor todo es pecado. Aquello que ofende su nombre, aquello que no va de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, para el Señor es pecado. Y a veces nosotros tratamos de encubrir nuestros pecados con los pecados de alguien más, ¿verdad? Si en mi persona yo digo mentiras o tengo rencor contra alguien, ¿verdad? Pero yo veo, ¿verdad?, un asesino, yo puedo decir, wow, yo no soy como él. Y entonces trato de encubrirme, trato de escudarme en los pecados de esa persona y decir, es que ese es un grande pecador. Yo pues no soy tanto, ¿verdad? Porque a veces nos comparamos con las personas. Pero ¿cómo nos ve el Señor? A nosotros lo que nos debe de preocupar es nuestro pecado, es cómo nosotros estamos delante del Señor. Y no tenemos que preocuparnos por el pecado de los demás. No tenemos que decir, bueno, Señor, de acuerdo, ¿verdad? A la medida que yo creo que yo te he ofendido menos. Eso no existe delante del Señor. Todos, dice la palabra del Señor, todos hemos pecado. De alguna forma, de alguna manera. Y por eso ellos, ¿verdad? Como muchas veces nosotros juzgamos humanamente, y por eso nosotros pensamos que somos menos pecadores. Y decimos, bueno, es que yo lo hice por esto, ¿verdad? Damos alguna razón, alguna excusa. O pensamos en las demás personas. Sin embargo, delante del Señor, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Él? Y para que veamos que el Señor no lo mira de esa forma. Entonces en el versículo 3 les dice el Señor, les digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. En otras palabras, la respuesta del Señor es no. La pregunta era, ¿ustedes creen que los galileos por haber sufrido eso, creen que era porque eran más pecadores? Les dice en el versículo 2. Porque padecieron tales cosas, ¿eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta del Señor es no. No padecieron eso porque eran más pecadores. No. Eso, el cuánto pecado no tenía nada que ver con lo que a ellos les había sucedido. Desconocemos, ¿verdad? Mucha gente fue castigada quizás injustamente y algunas por su mismo pecado. Claro que el castigo que ponía Roma de ninguna manera estaba permitido por el Señor. El que da el castigo por el pecado es el Señor. No podía estar en manos del Imperio Romano. Y nosotros desconocemos el por qué muchos galileos llegaron hasta ese punto. Quizás fue injusto. Quizás ellos no lo hicieron. Y aunque lo hayan hecho, el Imperio Romano no tenía el derecho. Sin embargo, para el Señor les dice no. A ellos no les pasó eso porque fueran más pecadores. Pero les dice el Señor, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Y ahí está la enseñanza que el Señor les da a ellos. Si no se arrepienten ustedes de su pecado, si no vuelven atrás de su pecado, ustedes también perecerán. Y en esa ocasión el Señor habla, ¿verdad? Cuando uno está en pecado, uno está muerto espiritualmente, lo que lleva también a la muerte eterna. Esa es la paga del pecado.
Cuando la persona no se arrepiente y no quiere cambiar su vida de ninguna manera, la paga es la muerte. Si no se arrepiente uno, dice el Señor, también perecerán. Esas personas, esos galileos, habían muerto físicamente. Y el Señor les dice, si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. Porque la paga del pecado es muerte. El título en el capítulo 13 de Lucas dice, arrepentíos o pereceréis. El Señor por eso hace un llamado al arrepentimiento, hace una advertencia de lo que era necesario hacer, de que nosotros tenemos que observar nuestros pecados, qué es lo que estamos haciendo, cuántas cosas estamos haciendo delante del Señor, de los cuales no nos hemos arrepentido. A veces nosotros hay cosas que no queremos aún soltar. ¿Por qué? Porque nos gusta. Y lo tenemos ahí, nos gusta hacerlo, nos gusta practicarlo. Aún sabiendo que al Señor no le agrada. Y entonces ellos, ¿verdad? Las personas que estaban con el Señor les platican al Señor, le platican al Señor esto que estaba pasando. Y el Señor les da otro ejemplo a ellos para poder afirmar una vez más la enseñanza que Él traía a ellos. En el versículo 4 donde leíamos les dice acerca de aquella torre, ¿verdad? La torre de Siloé que estaba en la ciudad de Jerusalén, que se había derribado, que se había caído. Y dice, versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Y les dice una vez más esta pregunta. ¿Piensan ustedes que ellos eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén? Aquellos 18 que estaban, 18 personas, los cuales dice el Señor, ¿verdad? Que la torre de Siloé se cayó en ellos. Imagínense, esa torre pesada, hecha de piedra, yo no sé de qué la habían construido. Se cayó sobre estas personas, 18 personas. ¿Y qué pasó? Los mató. Como si hubiese sido quizás un temblor. ¿Cuántas personas no han muerto en los temblores? ¿Por qué? Porque las casas, los edificios se les vienen encima. Y en esa ocasión esa torre había caído sobre 18 personas en Jerusalén, en la torre de Siloé. Y el Señor les dice, esas personas que murieron, ¿ustedes creen que eran las más culpables en toda Jerusalén? ¿Que eran los más pecadores, las peores personas? ¿Creen que por eso ellos murieron así? Y el Señor les da la respuesta. Porque aquí no se ve la respuesta de ellos. Sin embargo, ellos pensaban que sí. Y el Señor les dice, no. Ellos no eran los más culpables. Todos somos culpables delante del Señor de todo lo que hayamos hecho, de todo lo que hayamos ofendido al Señor. Nosotros somos los culpables. Si esto está pasando ahora en la humanidad es por culpa del pecado. No tiene la culpa el Señor. Muchos dicen, ¿por qué el Señor lo permite? ¿Por qué el Señor lo hace? Como culpando a nuestro Dios. Él no tiene la culpa. Los culpables somos nosotros. Si ha habido en nuestra vida cosas que nos han venido lamentables, muchas veces aquellas cosas, no siempre, pero muchas veces son las consecuencias del pecado. Porque ¿quiénes son los culpables? Somos nosotros. Usted no va a pagar por mi pecado. Usted no va a recibir algún castigo por lo que yo haya hecho mal delante de Dios. Yo lo voy a recibir si yo no me arrepiento. El Señor castigará a aquellos
que rechazaron su palabra, que no quisieron escuchar la voz del Señor cuando se les decía. Aquellos que hicieron a un lado al Señor de sus vidas y rechazaron la vida eterna en Cristo Jesús. Castigará a aquellos que hicieron de su vida lo que quisieron, ofendiendo el nombre del Señor. Pero cada uno será culpable. El Señor no castigará injustamente, porque Él es justo, porque Él es un rey justo. Y Él no castigará de ninguna manera a aquellos que han andado en su palabra. Alguien decía, bueno, si todas estas cosas tan terribles están por venir, ¿por qué el Señor lo va a permitir? Pero el Señor, a aquel que le ama, que le busca, que obedece su palabra, Él no va a permitir que el castigo que viene al mundo le pase a esa persona. Pero sí pasará a los que son culpables. Todos nosotros somos culpables delante del Señor. Por eso el Señor les dice a ellos, ¿ustedes creen que son más culpables que toda la gente que había en Israel? De todos los que había en Israel, ¿ustedes creen que esos 18 eran los más malos? Y el Señor les dice, no, pero les vuelve a advertir, les vuelve a recalcar que era necesario arrepentirse. Les dice en el versículo 5, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten ustedes, van a perecer. Eso es lo que trae el pecado. El no arrepentirnos, eso es lo que trae consigo. Porque Dios aborrece el pecado, ninguna comunión tiene el Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y Dios. Imagínense que nosotros quisiéramos buscar al Dios verdadero, que nosotros quisiéramos hacer oración delante del Señor. Pero si nuestros pecados están haciendo separación, ¿cómo el mundo, cómo la gente quiere acercarse al Señor cuando no se ha arrepentido de sus pecados? ¿Cómo yo voy a poder acercarme al Señor? ¿Cómo voy a estar en su presencia cuando aún el pecado está delante de mí? Dice el salmista David, mi pecado está siempre delante de mí. Es lo que hace la separación entre Dios y el ser humano, hasta que el hombre venga al arrepentimiento. Y es lo que el Señor está llamando a que nosotros hagamos. El Señor les dice, no crean que porque ellos eran más culpables que todos los que estaban en Jerusalén, no crean que porque ellos tenían más culpa que todos, no crean que porque su agravio, porque eran ellos aún más responsables de sus agravios, de sus delitos, y que no eran inocentes. No piensen que porque ellos tenían más faltas les había pasado esto. Todos nosotros necesitamos venir al arrepentimiento. Les vuelve a decir al Señor una vez más, les vuelve a recalcar. En estos dos ejemplos, uno el que ellos le cuentan y otro el que el Señor les hace, ¿verdad? El Señor les pregunta acerca de las cosas que nosotros quizás muchas veces nosotros pensamos acerca de nosotros o acerca de los demás, de nuestros pecados y de nuestras culpas. La palabra de Dios dice, amén, en el libro de Primera de Juan, su capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley de Dios. Es el quebrantamiento a los mandamientos de Dios. Si nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus mandamientos, están aquí en la palabra de Dios. Si usted no tiene una Biblia,
por favor, háganos saber y nosotros le conseguimos una. Pero yo creo que todos en sus hogares tienen una Biblia. Y ahí nos muestra el Señor cuál es su voluntad, sus mandamientos. Y el pecado consiste, dice en Primera de Juan, en el quebrantamiento, en la violación, en la rebeldía contra estos mandamientos. Ese es el pecado. Y todos nosotros, todos los que hemos pisado en este mundo, hemos pecado. Pero la pregunta era, ¿ustedes creen que eran más pecadores? ¿Que eran más culpables? No. El Señor, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, hace una lista, y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis, su capítulo 21. Para el Señor, claro que sí, Él tiene una respuesta acerca de cada tipo de pecado. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Como mentir, como robar. Porque a cada uno dice el Señor en su palabra que Él vendrá y dará la recompensa a cada uno según fuera su obra, sea bueno o sea malo. Y hablando de lo malo, de acuerdo a lo que nosotros hicimos, de acuerdo al pecado que nosotros cometimos, esa será la recompensa. En la condenación eterna. Por eso el libro de Apocalipsis da aquella lista. Y quizás nosotros, cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en los pecados, quizás a veces nosotros humanamente los queremos clasificar. ¿Cuál es el más grave y cuál es el menos grave para nosotros? ¿Cuál es el que menos hace daño? ¿Cuál es el más inocente, podríamos decir? Pero de inocente no tiene nada. Ningún pecado por más secreto, por más discreto que usted lo quiera ver, ningún pecado es inocente. Ningún pecado nos va a presentar inocentes delante del Señor. El Señor nos quiere puros, el Señor nos quiere limpios. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? Solamente con la preciosa sangre del Señor. Que vengamos, como el Señor les dice, que vengamos al arrepentimiento y le pidamos perdón con todo nuestro corazón y estemos dispuestos de verdad a dejar de cometer aquellos pecados y pedirle que nos lave con su preciosa sangre. De esa manera es la única manera en la que nosotros podemos quedarnos limpios de todo pecado. De todo pecado. Si nosotros humanamente a veces queremos clasificar los pecados y por eso a veces nos excusamos, es que mi pecado pues es poquito, es chiquito, fue solamente un momento, fue solamente unos minutos, fue una mentirita. Pero el Señor está viendo una mancha en nuestro vestido. Una mancha. Si usted va a la tienda y usted quiere comprar un traje, un vestido, y usted le ve una manchita, yo le aseguro que usted no lo compra. Que usted no se lo lleva para su casa. Usted va a escoger un vestido, un traje, una camisa que esté sin mancha. Y el Señor nos quiere así, sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Humanamente, si nosotros no pudiéramos de parte de Dios con su preciosa sangre limpiarnos, nosotros humanamente nunca jamás pudiésemos presentarnos limpios delante del Señor. Podemos esforzarnos y tenemos que esforzarnos, claro que sí.
El Señor nos pide que seamos diligentes, que nos esforcemos. Es necesario. Pero si no tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Él no es nuestro Señor, y si no le pedimos que nos lave con su sangre, nada puede emblanquecer nuestra alma. Dice otra parte de la Biblia que nuestras obras de justicia delante del Señor, sin nuestro Redentor, sin nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, son como trapos de inmundicia, no sirven. Sin embargo, cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros le pedimos perdón y que nos lave con su sangre, entonces sí, tenemos que hacer las obras de justicia, las obras perfectas, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de algunos pecados, ¿verdad?, que son más escandalosos, más notorios ante la gente, como por ejemplo el homicidio, el terrorismo, los robos, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la idolatría, los vicios, los secuestros, las violaciones, el aborto, la delincuencia, el maltrato a los niños, el maltrato a las personas, la desobediencia, la inmoralidad sexual. Uno se escandaliza, claro que sí, porque el Señor aborrece todas esas cosas. Son manchas en nuestra alma, daña nuestra alma, nos separa del Señor. Y cuando usted escucha acerca de esas cosas, o escucha en las noticias, o sabe de alguien que lo cometió, wow, nos duele en el corazón, y uno se altera, ¿verdad? Uno se preocupa, uno se empiezan, ¿verdad?, a ver qué está pasando, por qué. Todas esas cosas. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice, pero, versículo 10 dice, Primera de Corintios, capítulo 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, hay personas que en su vida han hecho esto, nunca jamás, no tienen esa inclinación. Y cuando escuchan esto, podemos pensar, wow, esos sí son unos verdaderos pecadores, unos pecadores profesionales. Su pecado es tan grande delante de Dios. Posiblemente estamos juzgando humanamente. Claro que al Señor no le agrada nada de esto, claro. Hay muchas injusticias en el mundo, cosas tan terribles que se están cometiendo. Los gobiernos haciendo cosas secretamente. El Señor es justo. Y tarde que temprano cada uno, conforme a su culpa, si no le pide perdón al Señor, recibirá el castigo del Señor. ¿Por qué? Porque Él es justo. Si uno pudiera pensar, Señor, yo robé, pero tú sabes, Señor, que toda mi vida yo me he portado bien, obedecí a mis padres, trabajé honradamente, nunca dije una mentira.
¿verdad? Nunca adulteré, nunca forniqué, etcétera, etcétera. Y uno, ¿verdad? A veces nos volvemos expertos en ver nuestras cualidades. Señor, pero yo hago esto, Señor, pero yo hago el otro, yo sirvo en tu casa, yo hago aquí, hago acá. Pero cometí una infracción a los mandamientos del Señor. Se puede decir, pues, que tomé de alguien. Señor, pero tú sabes todas las cosas tan buenas que yo he hecho. Para el Señor nos sirve. Nuestras buenas obras. Mientras estemos en pecado, mientras no nos arrepentamos, son como trapos de inmundicia. No sirve delante del Señor nuestras obras. Mientras no vengamos al arrepentimiento. Cualquier cosa. Por eso es necesario que nosotros cada día escudriñemos nuestro corazón y le pidamos al Señor, como el salmista David en el Salmo 139 le dice en el último versículo: escudriñame. Escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad. Dime si hay algo en lo que te estoy ofendiendo. Quizás no me estoy dando cuenta, Señor, o me doy cuenta, pero lo he obviado, lo he hecho a un lado, lo he ignorado. Señor, revélame. Necesito saber. Señor, cada día necesito tu precioso Espíritu, quien es, dice la palabra, que nos redarguye de nuestro pecado, que nos hace ver en qué estamos mal. Entonces no pensemos que otras personas son los grandes pecadores y que nosotros somos inexpertos en el pecado. Pecado delante de Dios es pecado. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, ¿verdad? Uno dice, nuestras personas ya se van a la condenación, ¿verdad? Y ya empezamos a condenar a medio mundo. Porque los menospreciamos, porque nos creemos los ya perfectos. Tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado de condenar a la gente, de decir, porque en un momento el Señor en su misericordia lo puede perdonar a Él y nosotros nos condenamos por creernos los grandes perfectos, por creernos que pecamos muy poquito. Porque cuando uno no mira la gravedad de su pecado, aunque sea un pecado discreto, un pecado que nadie conoce, uno no siente la necesidad de arrepentirse. Uno se siente tranquilo, se siente que está bien, se siente que no pasa nada. Cuando uno se acomoda en el pecado, uno no siente la necesidad de arrepentirse. Cuando uno piensa que su pecado no es tan grave, uno no siente la necesidad de arrepentirse. Cuando uno siente que su pecado es muy pequeñito a comparación de los demás, uno no va a sentir la necesidad de pedirle perdón al Señor. Tengamos mucho cuidado. Tengamos cuidado de condenar a la gente porque le pasó esto. Como ellos decían, pues les pasó eso porque eran unos grandes pecadores. El Imperio Romano mató a esos galileos porque esos galileos eran unos grandes pecadores. La torre de Siloé les cayó a esos 18 porque esos 18 eran unos grandes culpables. Y así nos las pasamos diciendo nosotros, le pasó esto porque anda en pecado. Le pegó el virus porque anda en pecado. A mí no me ha tocado porque yo soy casi perfecta y mi pecado es así chiquito. No nos equivoquemos. Por eso el Señor les decía, quizás ustedes piensan que su pecado es tan pequeño, que no son los más grandes pecadores. Quizás ustedes piensan que no son los más culpables, pero de ese pecado que ustedes
consideran que es pequeño, si no se arrepienten de ese pecado, van a perecer igualmente. De ese pequeño pecado que ustedes consideran, aunque delante de Dios, con ese que le consideramos pecadito o un pequeño pecado, estamos separados de su gloria. Así que cuando consideramos nosotros nuestro pequeño pecado, no sentiremos la necesidad de arrepentirnos. Por eso el Señor les llama al arrepentimiento. No importa cuál sea tu pecado. Conforme a lo que tú quizás lo juzgas. Conforme a lo que quizás yo pienso. No importa cuál sea mi pecado. Necesito arrepentirme ya. Necesito ya pedirle perdón. Cual fuera. Porque ofendemos el precioso nombre del Señor. Sin embargo, si nosotros pensamos en aquellas cosas que uno comete y que a veces quizá la gente ni se da cuenta, pasa desapercibido, a veces quizás de la familia, de los amigos, pero delante de Dios nada pasa desapercibido. Delante de sus ojos nada pasa oculto, nada se esconde. Aunque pase desapercibido de todo mundo, delante de sus ojos, Él todo lo mira hasta lo más profundo. Sus ojos, aleluya, ven todo en nuestro corazón. Un mal pensamiento, una mentira, un chisme, un gesto inapropiado en nuestro cuerpo, una burla, un mal pensamiento hacia alguien. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta si yo tengo un mal pensamiento? Nadie. Pero el Señor sí se va a dar cuenta. Un chisme, una mala palabra de mi boca. Cuando no hay sinceridad en mí. Cuando hay quizás algún rencor, alguna raíz de amargura. ¿Verdad que esas cosas a nadie escandalizan o uno no hace una gran bulla, ¿verdad? Nadie quizás comenta de esas cosas. Pero son pecados delante del Señor. Algo que humanamente caemos en el error de decir, son cualquier cosa. ¿Qué tal cuando tenemos orgullo en nuestro corazón? Cuando no queremos humillarnos. Cuando no le queremos hablar a alguien. Cuando tenemos envidia. Dígame usted. Si yo siento envidia de usted, quizás usted ni sabe. Quizás usted ni se da cuenta, pero el Señor lo sabe. Pero es pecado. La palabra de Dios en varias citas nos dice que no hagamos las cosas por envidia. Porque los demás lo hacen, pues yo también. Porque este tiene, yo también quiero tener. Esa es envidia. Cosas que quizás muchas veces pasan desapercibidos. Pero delante de Dios no pasa nada eso, desapercibido. Que seamos cobardes. Por ejemplo, la incredulidad al Señor. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que los incrédulos, que aquellos que no creyeron en Él, no tienen parte en el reino de los cielos. Ahora sí vamos a leer la cita que les decía yo hace un rato. Aquí vamos a ver otra lista, quizás no tan fuerte como la que leímos en Primera de Corintios, pero también esta lista también no heredarán el reino de los cielos. Dice Apocalipsis 21 en su capítulo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables,
y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte de la que hablaba el Señor. Si no os arrepentís, pereceréis también. Y aquí nos habla de los mentirosos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos mentido y quizás nadie se dio cuenta y ya pensamos, ya la hice? Nadie sabe lo que hice, nadie sabe que les dije una mentira. Eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos. Pero Dios lo sabe. El Señor lo sabe todo. El Señor conoce todo. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es aquella mala costumbre o mal hábito delante del Señor que no hemos dejado? Y si vamos un poquito más allá, acerca del pecado, dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Imagínense, cuando nosotros sabemos hacer lo que es bueno delante del Señor y no lo queremos hacer y no lo estamos haciendo, también estamos pecando. Y de esas cosas nadie habla. De esas cosas nadie se escandaliza, nadie dice, wow, qué grande pecador. También debiéramos decirlo, también debiéramos de preocuparnos. Si existe alguna de estas cosas, si existe orgullo, envidia, debiéramos de pensar, de preocuparnos. Sí, Señor, wow, qué grande pecador soy yo. Porque lo somos delante de Dios. ¿Acaso no necesitamos su perdón? ¿Acaso no es necesario que vengamos al llamado que el Señor nos está haciendo? El llamado del arrepentimiento. Y que a veces nosotros seguimos y seguimos porque a veces decimos, ay, no pasó nada. ¿Verdad? Sentimos que la vida sigue como si nada, no pasó nada, no le afectó a nadie, no hay problema, nadie se enteró, a nadie se le hizo daño. Pero cuando una persona asesina a alguien, ¿verdad? Obviamente termina con la vida de alguien. Y aparte le hace daño a las personas, a los familiares de esa persona. Eso es gravísimo. Pero si usted o yo, si odiamos a alguien, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo dice, les recuerda que la ley de Dios, los mandamientos del Señor dice, no matarás, pero yo os digo que si ustedes aborrecen a alguien, es culpable de homicidio. Pero de eso nadie se va a alterar. Si yo lo odio a usted, ¿verdad? Su familia quizás de alguna forma, quizás ni se va a enterar o no les va a afectar. Pero es el mismo pecado de homicidio delante del Señor. Por eso es necesario que quitemos todo eso y que vengamos al arrepentimiento delante del Señor. Porque la consecuencia, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, que es la muerte. Todos nosotros somos culpables. Y de ninguna manera nosotros tenemos que hacer lo mismo que estos hombres que estaban hablando con nuestro Señor. Juzgar conforme a lo que nosotros somos, no. Las cosas no son así, las cosas no se miden por la vida que nosotros llevemos. Las reglas no van de acuerdo a la vida que yo lleve. Las reglas van de acuerdo a la palabra de Dios, a la medida del Señor. No caigamos en ese error. Dice en el libro de Romanos, mire esta cita,
que va muy bien con la enseñanza que el Señor nos está dando. Romanos capítulo 14 en el versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué vamos a juzgar a los demás, diciéndoles que son unos grandes pecadores y nosotros unos pequeños pecadores? ¿Por qué vamos a juzgarlos? Nosotros, por la palabra del Señor, podemos leer la palabra, compartir la palabra del Señor, para que la gente venga al arrepentimiento, venga al Señor Jesús, venga al Señor. Pero no podemos de ninguna manera compararlos con nosotros. Nosotros que somos delante del Señor, somos polvo, decíamos al principio. Mire sus manos, nada más mire sus manos. Estamos hechos del polvo de la tierra, no somos nada delante de Dios. El único grande, el único excelso, el único todopoderoso, el único sublime, el único soberano es el Señor. El único santo y perfecto, el único que puede juzgar al hombre es el Señor. Y que a nosotros también, si no nos arrepentimos, lo hará. Nosotros con todo nuestro amor, ya que el tiempo, ¿verdad?, se está terminando, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, a compartir la palabra del Señor y a decir, empezando por nosotros, es necesario venir al arrepentimiento de cualquier pecado, de lo que sea que se llame pecado. Usted quiere saber qué es pecado, leamos la palabra de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas preciosas, lo que ofende su nombre, lo que debemos hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer para exaltar su precioso nombre, para engrandecer su precioso nombre sobre nuestras vidas. Leamos la palabra del Señor. Aquellas cosas que les pasaron a los galileos, ¿verdad? Esa muerte con los romanos y de aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. Nosotros sabemos que en los accidentes, por ejemplo, hablando de un accidente automovilístico, en aquellos accidentes muere gente inocente también. Hablando quizás de niños, de bebés. Mueren personas que, han muerto personas que han sido siervos del Señor, que verdaderamente le entregaron su vida al Señor. ¿Cuántos no han muerto quizás en un accidente, en cosas similares a lo que leímos en la palabra del Señor? Todo tipo de personas mueren en un accidente. Por ejemplo, hablando del virus, ¿a cuántos de nuestros hermanos en el Señor no les ha dado el virus? Gracias a Dios, para la gloria del Señor, muchos se recuperaron. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor es bueno, aleluya, por su misericordia. Pero así como el virus les afectó a ellos, también les afectó a personas que no han querido venir al conocimiento del Señor. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Ha sido esto y todo lo que está ya pasando un llamado de parte de Dios para que afirmemos nuestros pies en el camino del Señor. Para que analicemos, iglesia, cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo. Aún
Estamos en pecado. Ha sido un llamado, claro que sí, para la humanidad entera, para que el ser humano venga al Señor prontamente y hagamos arrepentimiento. Este es el año el año 2020, que Dios en su misericordia nos ha dado todavía para arrepentirnos, para pedirle perdón. Por favor, venga a los pies del Señor prontamente. No se trata de religión, se trata de que vengamos al único Dios verdadero que puede perdonar nuestros pecados y puede limpiar nuestra alma con su sangre preciosa y puede darnos la vida eterna. Tome esta oportunidad que Dios le da, porque los juicios por el pecado vienen a la tierra ya, el tiempo ya es corto. Decíamos en el programa el sábado pasado, gloria al Señor, en el programa de la radio, en el programa Santidad a Jehová, decíamos que estamos en la hora 11, en la hora número 11. Y cuando llegue la hora 12, se terminó todo. Estamos en el transcurso de la hora 11. Estamos ya a punto de llegar a la hora 12. Quizás están restando unos minutos, quizás unos segundos. Por favor, reciba a Jesús en su corazón. Pídale perdón al Señor. Pidámosle, empezando por mí, por todas las cosas que le hemos fallado al Señor, por no hacer las cosas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Pidámosle perdón al Señor. La muerte física, hablando físicamente, la muerte física, a todos algún día, si el Señor no viene antes por su pueblo, si el Señor no viene antes por nosotros, la muerte física, el Señor, cuando Él lo diga para nosotros, va a llegar a nosotros. El alma se separará de nuestro cuerpo. Y entonces, el alma, que dice la palabra de Dios, que el Señor le dio eternidad a nuestra alma, entonces, ¿a dónde el alma pasará la eternidad? ¿En la condenación eterna de la que estábamos leyendo? ¿O en la vida eterna en la presencia del Señor? Eso lo decidimos nosotros. Dios, nuestro Señor, ha puesto todo. Nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, porque Él dio su vida por nosotros, para que nos lavara y pudiéramos estar en su presencia, para que quedáramos limpios totalmente por su preciosa sangre y pudiéramos nosotros estar por la eternidad con Él. Por favor, vengamos al arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Significa que yo, si caminaba en ese camino de pecado, de maldad, ahora voy a cambiar de rumbo. Ya no voy a pecar más, ya no quiero más nada con el pecado. Y ahora quiero caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sigue llamando al arrepentimiento. Y vamos a pedirle perdón todos nosotros, todos. Todos le vamos a pedir perdón. Todos. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, vamos a pedirle perdón al Señor, todos. Vamos a decirle que nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón en esta hora, vamos a hacerlo. Si tienen alguna petición de oración, lo pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? No lo dije al principio. Si en caso que se termina, ¿verdad?, el programa y no pudimos ver algún comentario, de todas formas nosotros vamos a estar orando junto con toda la iglesia, todos los hermanos que se nos han unido, ¿verdad?, a orar por las peticiones. Vamos a estar orando y primeramente le vamos a pedir perdón al Señor. Es necesario.
y el tiempo se está acabando. El Señor viene pronto y si no, antes nos podría sorprender la muerte física. Que nuestra alma pueda estar con el Señor. Así que vamos a orar. Le voy a pedir, si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, si nunca ha hecho esta oración, cierre sus ojos y va a repetir después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz para salvarme de mis pecados, para comprar la vida eterna a mi alma, Señor. Sufriste el castigo que yo merecía. Derramaste tu preciosa sangre para comprarme, para comprar mi salvación, para lavarme de mis pecados, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador, el Mesías prometido, Señor. Te pido que me perdones de todos mis pecados, Señor, de todo aquello en lo que he ofendido tu nombre, Señor. Perdóname, limpia mi corazón, lávame más y más con tu preciosa sangre. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, de mis malos pensamientos, de mis malas acciones, de mis malas palabras, de todo lo que he sentido en mi corazón. Perdóname, Señor. Necesito que me limpies. Quiero quedar completamente limpia delante de ti para poder estar junto a ti, Señor, por toda la eternidad. Salva mi alma, Señor. Acéptame como uno de tus hijos, Señor. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón, Señor. Y nunca jamás tu presencia se vaya de mi vida, Señor. Ayúdame a hacer ahora las obras perfectas delante de ti, a caminar tomado de tu mano, Señor, y a cumplir tus mandamientos en tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor Jesús.